Bien chicos, hoy vamos a continuar con la clase de fotosíntesis. La semana pasada el tema que avanzamos fue el concepto de fotosíntesis y el proceso por el cual esta ocurría. Sin embargo, la fotosíntesis, a diferencia de la respiración celular, no es un proceso que ocurra de una única manera. De hecho, ocurre de múltiples maneras y todas tienen sus propias ventajas y sus propias desventajas. Además, la diversidad vegetal es tal que hay ciertos grupos de plantas que realizan un tipo particular de fotosíntesis y otras plantas que pueden realizar otro tipo de fotosíntesis y además en algunos casos pueden intercambiarlas. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de fotosíntesis? Como tal, existen dos grupos enormes si entendemos simplemente la palabra fotosíntesis. Esta es cualquier tipo de proceso metabólico mediante el cual un ser vivo obtiene energía o puede fabricar sus nutrientes o sus alimentos a partir de una fuente inorgánica y además requiriendo luz en el proceso. De esa manera, cualquier tipo de reacción bioquímica en la cual se produzca un alimento, casi siempre un carbohidrato, o siempre de hecho un carbohidrato, empleando luz, va a ser denominado fotosíntesis. Ahora, la de las plantas es solo un tipo de fotosíntesis. Existen, a grosso modo, estos dos, la anoxigénica y la oxigénica. En el caso de la fotosíntesis anoxigénica, esta va a ser realizada exclusivamente por bacterias y no por cualquier bacteria, sino por bacterias púrpuras o sulfobacterias o bacterias del azufre, cualquiera de los tres nombres es válido, que son las que están acá en la foto. Las bacterias del azufre, en este caso, emplean la luz solar para realizar reacciones bioquímicas muy similares a las de la fotosíntesis. Sin embargo, en lugar de utilizar oxígeno, o mejor dicho, utilizar agua, y el agua es la que trae el oxígeno que la planta utiliza, las bacterias del azufre van a utilizar em, ese compuesto que tenemos acá, H2S, o sulfuro de dihidrógeno. Y esto es muy parecido al agua, excepto que en lugar de oxígeno tenemos azufre. Se va, se va a realizar lo mismo, la fotólisis de este compuesto, y se van a obtener los protones, pero en lugar de liberar oxígeno vamos a liberar, o bueno, las bacterias van a liberar azufre. En el caso de la respiración de la fotosíntesis oxigénica es la que normalmente nosotros conocemos y entendemos como fotosíntesis, que emplea el agua como aceptor de electrones y como donador de protones y se libera oxígeno como producto de desecho. Sin embargo, la fotosíntesis oxigénica puede ser de tres tipos distintos: fotosíntesis C3, fotosíntesis C4 o metabolismo CAM. La fotosíntesis C3 es la que vieron en la clase pasada. Todo el proceso de la clase que duró 40 y pico minutos es la fotosíntesis C3. Y las otras dos son simplemente variantes de la fotosíntesis C3. Pero ¿por qué existen estas variantes si el proceso de fotosíntesis es algo tan eficiente? Resulta que la rubisco, que es la enzima clave o una de las enzimas clave en el proceso de fotosíntesis, que es la que inicia y dirige todo el ciclo de Calvin-Benson, la enzima rubisco no funciona solamente con el dióxido de carbono, es decir, no solamente fija dióxido de carbono. En ciertas condiciones en las cuales hay mucha temperatura, la planta va a cerrar sus estomas, es decir, los conductos o los poros por los cuales ingresa el dióxido de carbono a la hoja. Cuando hay mucho calor, la planta los va a cerrar. Los cierra para evitar la pérdida de agua, pero cuando los cierra, la concentración de dióxido de carbono va a ir disminuyendo. Porque si recordamos todo el proceso de fotosíntesis, eh, los dos ciclos, la fase lumínica y la fase oscura, a la planta ingresa dióxido de carbono y ese dióxido de carbono se fija y se convierte en glucosa y se libera oxígeno en el proceso. Entonces imaginemos el caso en el cual dentro de la hoja hay agua y dióxido de carbono y se cierran los estomas, ya nada entra y nada sale. Mientras va ocurriendo la fotosíntesis de forma regular o normal, se va gastando el dióxido de carbono, se va a realizar la fotólisis del agua y va a liberarse oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a tener al cabo de unos minutos o de unas horas?
que ya no vamos a tener dióxido de carbono porque va a haber sido fijado todo en forma de glucosa, mientras que el oxígeno va a ser cada vez mayor porque se está produciendo constantemente como desecho. En esas condiciones en las cuales el oxígeno es muy abundante y el dióxido de carbono es muy poco, la enzima Rubisco va a dejar de trabajar con el dióxido de carbono, va a dejar de fijar el dióxido de carbono y en su lugar se va a unir el oxígeno. Ese proceso en el cual se une el oxígeno al rubisco se llama fotorrespiración y es una variante muy muy negativa del ciclo de Calvin-Benson. ¿Por qué es una variante negativa? Lo que tenemos acá arriba es nuestro cloroplasto en el cual se está realizando la fotosíntesis o debería realizarse la fotosíntesis. Tenemos mi ribulosa 1,5-bifosfato, que es mi reactivo que emplea la rubisco para fijar el dióxido de carbono. En condiciones normales, a la ribulosa se le va a unir el dióxido de carbono y el ciclo de Calvin va a continuar de forma normal. Sin embargo, cuando hay muy poco dióxido de carbono y hay mucho oxígeno, estos dos compuestos van a competir y va a ganar el oxígeno porque hay mayor cantidad. Entonces, en ese momento, al fosfoglicerato no se le va a unir el dióxido de carbono. En lugar de eso, el oxígeno va a sustituir el grupo fosfato de la ribulosa 1,5-difosfato y lo que se va a formar es fosfoglicolato. Ese fosfoglicolato va a convertirse luego en glicolato, va a abandonar el cloroplasto y va a pasar a un organelo que se llama peroxisoma, que es una vesícula que se encarga de almacenar peróxido de hidrógeno o agua oxigenada como la conocemos. Ese proceso en este caso, de ingreso del glicolato al peroxisoma, conlleva una reacción adicional en la cual se va a convertir el glicolato en dos moléculas de glicina, que es el aminoácido más pequeño y más simple que hay. Y ese proceso va a liberar peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que va a acidificar nuestro peroxisoma, que eso es normal, eso no es lo negativo. Sin embargo, se va a producir otra molécula de agua y oxígeno, o sea que la concentración de oxígeno va a seguir aumentando dentro de la célula. Y al mismo tiempo esas moléculas de glicina van a pasar posteriormente a la mitocondria, en la cual se van a convertir en serina, que es otro aminoácido. Esta serina va a regresar al peroxisoma de la mitocondria, va a volver al peroxisoma, va a interactuar con el glicerato, más bien se va a convertir en glicerato y va a regresar otra vez al cloroplasto. Y en el cloroplasto va a ocurrir un proceso en el cual vamos a gastar ATP, o sea, bueno, la célula, la planta va a gastar ATP para convertir este glicerato en 3-fosfoglicerato y poder entrar al ciclo de Calvin. Quiere decir que lo que normalmente en presencia de dióxido de carbono ocurría en un ciclo, acá va a tener un montón de ciclos intermedios que aumentan la concentración de oxígeno y gastan ATP. Entonces es un proceso que inicialmente producía ATP, en el caso de la fotorrespiración no va a producirlo, sino que lo va a gastar. Por eso es que es una vía derrochadora, como dice acá. Porque acá, en lugar de producir ATP necesario, vamos a gastar ATP. Y eso obviamente no le sirve a la célula. La respiración, mejor dicho, la fotosíntesis C3, o sea, la tradicional que vieron en la clase pasada, no tiene mecanismos para evitar la fotorrespiración. Existe este tipo de fotosíntesis en las situaciones o circunstancias en las cuales hay suficiente dióxido de carbono en todo momento y la temperatura no es extrema. Es decir, no es un desierto. Puede ser cualquier parte del mundo, pero no es un desierto. O sea, estas condiciones de alta temperatura no deben ocurrir de forma común. Puede ocurrir en casos extremos, pero no ocurren de forma común. Sin embargo, en plantas que han evolucionado en estas condiciones que favorecen la fotorrespiración y por lo tanto reducen la eficiencia de la fotosíntesis, hay dos mecanismos que evolucionaron para corregir ese problema. Sin embargo, haciendo un repaso de la fotosíntesis C3, esa se llama C3 porque recuerden que una vez que el dióxido de carbono ingresa a la rubisco, a las células del mesófilo de la hoja, va a interactuar con el rubisco, uniéndose la ribulosa 1,5-bifosfato y se va a producir 3-fosfogliceraldehído. El 3-fosfogliceraldehído
Aldehído es un compuesto de 3 carbonos, y eso es lo que quiere decir el nombre C3. Se forma un compuesto de 3 carbonos. Y este es el intermediario mediante el cual el ciclo de Calvin prosigue y se forman los azúcares necesarios para la planta. Esto está presente en casi aproximadamente, es decir, el 85% de especies de plantas. Prácticamente todas las plantas del planeta realizan fotosíntesis C3 y las que realizan los otros dos mecanismos que son C3 y C4 son aquellas plantas que, como les dije anteriormente, hayan evolucionado en circunstancias o en ambientes en los cuales las condiciones ambientales favorecen a la fotorrespiración. Y como la fotorrespiración no es un proceso metabólicamente útil, ni eficiente, ni bueno, las plantas en ese entorno han evolucionado para poder ignorar ese proceso, evitarlo todo lo máximo posible. Una de esas variantes y una de las más comunes, o sea, en el orden de quién es más común, C3, luego C4 y luego CAM, es la fotosíntesis C4. Si la C3 se llamaba 3 por un compuesto de 3 carbonos, la C4 de la misma forma se va a llamar C4 por un compuesto de 4 carbonos. En este caso, la principal diferencia que ocurre entre la fotosíntesis C3 y la C4 es una diferencia morfológica o histológica. En el caso de la fotosíntesis C3, esta ocurre todo en el mismo organelo, dentro del cloroplasto. De hecho, en el parénquima, en empalizada, que está justamente debajo de la epidermis de la parte superior de la hoja. Recuerden las clases de tercero de secundaria de histología vegetal y acuérdense de eso. La hoja tiene dos partes, una superior y una inferior. La parte de arriba tiene los cloroplastos, la parte de abajo tiene los estomas. Y la fotosíntesis C3 ocurre todo el proceso, fase luminosa y fase oscura, en las mismas células del mesófilo en el parénquima en empalizada. Sin embargo, en la fotosíntesis C4 no ocurre todo en la misma célula, ocurre en células distintas. La primera parte del proceso va a ocurrir en las células del mesófilo normales, como en el caso de la fotosíntesis C3. Sin embargo, aquí viene la segunda diferencia. En lugar de producirse fosfoglicaldehído por acción del arrubisco, vamos a tener un paso intermedio, en el cual esta enzima que se llama PEP-carboxilasa o fosfoenol piruvato carboxilasa va a tomar el dióxido de carbono y lo va a fijar antes de que lo fije el arrubisco. Lo va a fijar en un compuesto de 4 carbonos que se llama oxalacetato u oxaloacetato. Cualquiera de los dos nombres es correcto. El oxalacetato y este proceso de intermediario, ¿qué es lo que le brinda a la planta? La ventaja de que la fotosíntesis o la fijación del carbono ocurra alejando al arrubisco del oxígeno. Si hay mucho oxígeno en la célula, ese oxígeno se va a quedar acá, en las células del mesófilo. No va a llegar a esta segunda célula. Y como el arrubisco está en esa segunda célula y no en la primera, el arrubisco no va a entrar en contacto con el oxígeno y no se va a producir la fotorrespiración. Además, la PEP-carboxilasa no usa el oxígeno para nada, mientras que el arrubisco sí es como una pequeña traidora que utiliza dióxido de carbono o utiliza oxígeno según su conveniencia. La PEP-carboxilasa solamente utiliza dióxido de carbono, no utiliza oxígeno. Entonces este proceso, aun cuando haya muchísimo oxígeno y poco dióxido de carbono, va a garantizar que la PEP-carboxilasa va a fijar ese dióxido de carbono y no va a respirar, es decir, no va a fijar oxígeno. Ese oxalacetato luego se va a convertir en un segundo compuesto de 4 carbonos también que se llama malato. Y el malato va a ser importado o exportado a una célula que está mucho más abajo de la epidermis y más abajo del mesófilo, que son células del haz vascular. Es decir, recuerden que la hoja tiene nervios y esos nervios son haces vasculares de tejido conductor, xilema y floema. Alrededor de esos haces vasculares, las plantas C4 tienen unas células especiales. Y esas son estas células que vemos acá. Allí es donde se va a almacenar el arrubisco. Entonces, cuando el malato ingresa acá, va a ocurrir una serie de pasos intermedios en los cuales se va a liberar una molécula de dióxido de carbono por cada de malato. Vean, el malato tiene 3,
se libera una de dióxido de carbono dentro de esa célula del haz vascular y se libera por otro lado piruvato, que es un compuesto de 3 carbonos. El piruvato va a regresar al mesófilo, donde va a ser convertido en fosfenolpiruvato. Vamos a utilizar ATP, una molécula de ATP, para convertir el piruvato en fosfenolpiruvato. Y el fosfenolpiruvato va a servir para que la PEP carboxilasa siga fijando dióxido de carbono. Y la molécula de dióxido de carbono que tenemos acá en el haz vascular, ahora sí la va a utilizar el rubisco para producir azúcares de la misma forma que en la fotosíntesis C3. Entonces, en resumen, la diferencia fundamental, acá van a tener para que copien todo por pasitos. Entonces, la diferencia fundamental entre la C3 y la C4 es la separación espacial y la presencia de este intermediario, el fosfenolpiruvato con el oxalacetato y el malato y la PEP carboxilasa. Ahora, esta vía C4 también tiene un segundo nombre, o sea, que lo pueden llamar fotosíntesis C4 o vía C4 o ciclo de Hatch-Slack. En este caso, el tercer mecanismo de fotosíntesis o el segundo tipo de mecanismo para evitar la fotorrespiración se llama fotosíntesis CAM. Y CAM viene de la palabra en inglés, que acá se los pongo en español, que es metabolismo ácido de las quirásuláceas. ¿Qué son las quirásuláceas? Estas plantas que tenemos acá es una familia de plantas suculentas, es decir, con hojas muy gruesas que almacenan mucha agua. Y estas plantas han evolucionado para existir principalmente en desiertos, en zonas áridas con mucha temperatura y además mucha radiación solar. Como se los dije hace ratito, esas condiciones favorecen muchísimo a la fotorrespiración. Y una planta C3, de hecho, muy probablemente no pueda vivir acá. Si han ido a un desierto, saben que el tipo de vegetación de un desierto no es para nada el mismo que una ciudad o un lugar sombreado. Más bien tenemos cactus. Y los cactus también tienen fotosíntesis CAM. Ahora, se llama querasuláceas o metabolismo ácido de las querasuláceas no porque solo exista en este grupo de plantas, sino porque fue descubierto en ese grupo de plantas por primera vez y de allí se le quedó el nombre. Ejemplo de plantas con el metabolismo ácido de los querasuláceas tenemos aloe vera, que no es una querasulácea, es una agavácea, ananas comosus o la piña, que tampoco es una querasulácea, es una bromeliácea. Tenemos varias bromelias como Ecmea, tenemos Cattleya, que es un género de orquídeas, o sea que tampoco es una querasulácea, sino una orquidácea. Y tenemos también, por ejemplo, Opuntia basilaris, que no es una querasulácea tampoco, es una cactácea. O sea, un cactus, sábilas, agaves, piñas, todas estas plantas que estén adaptadas a crecer y existir en condiciones de alta temperatura, poca agua, muy probablemente tengan metabolismo CAM. Ahora, ¿cómo funciona este metabolismo? Acá también vamos a tener una separación de los dos procesos, pero la separación no va a ser espacial, es decir, no vamos a tener dos células distintas, vamos a tener una sola célula, pero lo que se va a separar es el momento en el que ocurren los dos procesos. En una parte del día ocurre la fase luminosa y en otra parte del día ocurre la fase oscura. Y aquí de hecho van a corresponder. La fase luminosa ocurre en el día y la fase oscura ocurre en la noche. Todo el problema con la fotorrespiración y la alta temperatura tiene que ver con la apertura de los estomas durante el día. Si hay mucho calor y se abren los estomas, se evapora el agua. Y la planta no tiene que perder agua, no quiere perder agua, y menos si vive en un desierto. Entonces, el metabolismo CAM implica una adaptación conductual, es decir, bueno, fenológica específicamente. En este caso, la planta durante el día va a cerrar sus estomas. No va a producir absolutamente nada de intercambio gaseoso. No va a entrar dióxido de carbono, no va a salir oxígeno y no va a salir nada de agua. Durante la noche sí va a abrir sus estomas. Y en la noche abre los estomas ¿para qué? Para que se produzca ese intercambio gaseoso. Entonces por las 6, 7 u 8 horas que dure la noche, la planta está constantemente absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno.
y ese dióxido de carbono lo va a fijar durante la noche mediante el mismo procedimiento que la fotosíntesis C4. Va a utilizar fosfenolpiruvato como reactivo, va a emplear a la fosfenolpiruvato carboxilasa o PEP carboxilasa para fijar el dióxido de carbono en oxalacetato. Ahora, ese oxalacetato en la vía CAM se va a convertir en malato o en cualquier otro ácido orgánico. Las plantas, en este caso por ejemplo estas plantas, dependiendo de la familia, agaváceas, bromeliáceas, orquidáceas, cactáceas, dependiendo de la familia, van a producir uno u otro compuesto en este paso. Puede ser distinto, no van a ser iguales. A diferencia del metabolismo C4 en el que siempre se iba a producir oxalacetato y luego malato. Acá se va a producir oxalacetato y malato o cualquier otro ácido orgánico. Esos ácidos orgánicos van a ser almacenados en las vacuolas de la planta. La cuestión de que se llame metabolismo ácido es porque estos ácidos orgánicos se van a guardar en las vacuolas y las células van a ser más ácidas que las células de una planta normal. Tampoco van a ser dañinos, ni para la planta ni para el que se las coma, pero van a ser un poco más ácidos que la planta normal. Y este proceso va a ocurrir durante toda la noche. La fijación del carbono va a ocurrir durante toda la noche. Ahora, cuando llega el día, se cierran los estomas, se cierran todos los estomas y se acabó el intercambio gaseoso. ¿Qué va a pasar allí? Todo ese ácido orgánico o todo ese malato, que es un ácido orgánico, ácido málico, se van a pasar de las vacuolas donde estuvieron almacenados a las células del mesófilo. ¿Y aquí qué va a pasar? Va a ocurrir el ciclo de Calvin como de costumbre. Entonces, en lugar de que la planta dependa de dióxido de carbono gaseoso que ingresa por los estomas, la planta va a poder realizar el ciclo de Calvin durante el día sin intercambio gaseoso utilizando los ácidos orgánicos que tiene almacenado como fuente de carbono. Ese malato que estaba en las vacuolas ahora va a ser exportado a las células del mesófilo, en la cual va a ocurrir exactamente lo mismo que en la C4. Es decir, se va a separar o se va a extraer una molécula de dióxido de carbono, se va a producir una de piruvato, ese de piruvato va a ser exportado o va a ser transformado en fosfenolpiruvato y va a servir como reactivo para fijar más dióxido de carbono durante la noche. Mientras que ese dióxido de carbono va a ingresar al ciclo de Calvin con la rubisco y va a producir azúcares, como en este caso en el mecanismo C3. Comparando, y tengan este cuadro comparativo para que puedan copiarlo y tenerlo más refrescado para el examen después. Diferencias principales. Separación de la fijación de dióxido de carbono y ciclo de Calvin. En el C3 no hay separación. Todo ocurre en la misma célula. En el C4 hay una separación entre las células del mesófilo y las células del haz vascular. O sea que es una separación en el espacio. Y en el ciclo CAM o en el metabolismo CAM, la separación es espacial entre el día y la noche. Ahora, en cuanto a los estomas, en el C3 y el C4 los estomas están abiertos durante todo el día y durante la noche también. Sin embargo, en el caso del CAM solamente están abiertos durante la noche. De día están cerrados. Ahora, cada una tiene una ventaja, tiene una desventaja, pero nos vamos a enfocar en las ventajas. En el caso del metabolismo C3, está adaptado a ambientes frescos y húmedos, es decir, temperaturas que no favorecen a la fotorrespiración y suficiente cantidad de agua para que se produzca la fotólisis y pueda avanzar la fotosíntesis. En el caso de C4, vamos a estar en ambientes cálidos y soleados, pero que todavía tengan suficiente agua. Por ejemplo, una pradera o una sabana con pocos árboles, con muchos pastos, pero aunque eso tenga alta temperatura, hay agua suficiente en el suelo. Y el CAM va a estar adaptado a ambientes muy cálidos y además secos, principalmente desiertos. Bueno, desiertos cálidos. Ahora, ¿qué falta por acá? Listo, chicos. Ya con esto terminamos todo el tema de fotosíntesis. Para la clase próxima vamos a trabajar el tema de respiración celular. Vamos a empezar con
pues, glucólisis, que es, y fermentación, que son los mecanismos que no requieren oxígeno. Y luego vamos a avanzar con respiración, propiamente dicho, que es lo que sí requiere oxígeno. Cualquier duda que tengan me escriben, la tarea es la ficha, no les voy a dejar ninguna tarea adicional, especialmente porque tienen examen la semana que viene. Este tema que están viendo hoy va incluido para el examen de la semana que viene. ¿Por qué? Porque lo están viendo hoy miércoles y el examen es el miércoles, el de biología. Entonces tienen 7 días para estudiar este tema. Por lo tanto, sí va a estar incluido. Entonces, con eso terminamos, chicos. Cuídense.